Seguimos conversando con Juan Grompone. Cuando tú planteas el paradigma del laberinto, ¿eso significa que los seres humanos nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en un mundo laberíntico? Sí, claro. Internet es un laberinto. Internet no tiene principio ni fin. Es una malla que se prolonga en todas las direcciones. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a que la información antes venía perfectamente ordenada. Era como un libro que había un índice, había un prólogo, luego se recorrían los capítulos, a nadie se le ocurría leerlo más que en forma ordenada, pero no, la información no es así. Es decir, una enciclopedia ya nunca fue así. En la enciclopedia uno va a lo que le interesa, va al punto que le interesa, no la lee en orden. Bueno, Internet es una gran enciclopedia y el mundo en el cual vivimos es un gran laberinto. No, y por suerte existe Google, porque si no, no encontraríamos nada. Eso es lo que permite encontrar las cosas, ni que hablar. No. Pero en realidad el mecanismo... Es el bibliotecario de Internet. Sí, es la guía, es el portero, es claro. todo, ¿no? Pero entonces, en definitiva, tenemos que acostumbrarnos a un mundo en que vamos derecho a lo que nos interesa y recorremos alrededor de lo que nos interesa. Es decir, a nadie se le puede ocurrir conocer toda Internet. Bueno, lo que pasa es que, claro, yo soy periodista y le viste que como somos los periodistas, que algunos dicen que somos especialistas en variedades o en generalidades. En generalidades. Entonces entras por una puerta, entras por un tema y te va abriendo otras y terminás en otra cosa que no tiene nada que ver. Ese es el laberinto. Ese es el laberinto. Ese es el laberinto. Pero terminás descubriendo y aprendiendo cosas que no tenías previsto. Claro. A la vuelta de la esquina hay cosas fantásticas. Uno empieza a buscar una cosa que le interesaba directamente y se encuentra con una mucho más interesante y que no sospechaba que existía, ¿no? Pensar que hace, unas pocas décadas, vamos a poner 40 años, 50 años, que en la historia de la humanidad es nada. Cuando se empezó a hablar de las computadoras, que también era una cosa muy lejana, como dijo aquel gerente, ¿a quién se le ocurre que la gente va a tener una computadora en su casa, no? Sí. No me acuerdo de una... Sí, un gran gerente de una gran compañía. Una gran compañía, claro. Que fue ante la inminencia de la aparición del PC. Bueno. Esa compañía se fundió. Se fundió, sí, bueno, parece razonable, si así pensaba el CEO. No, pero recordemos lo que era la ciencia ficción, Asimov y otros. Se veía la computadora como una competidora del hombre, sí, del ser humano. Sí, pero hasta hace no tanto tiempo ese era el paradigma, por lo menos la angustia que generaba el advenimiento de la computadora. Eso no es así, no es así, mejor dicho, yo creo que no es así. El tema es cuando el creador de la computadora, el creador teórico de la computadora, es un hombre que nació exactamente hace un siglo, que se llama Alan Turing. Inclusive hay una obra de teatro sobre la vida de Alan Turing porque fue una vida muy trágica, muy desdichada. Ese hombre creó el concepto de computadora y al mismo tiempo que creó el concepto de computadora se planteó el tema de la computadora y el cerebro humano. Y entonces se le llama test de Turing o prueba de Turing si es posible diferenciar lo que hace una computadora de lo que hace un ser humano. Es decir, lo que tenemos que imaginarnos es que estamos chateando con algo. Y entonces tenemos que averiguar mediante ese chat si lo que está del otro lado es una computadora o es un ser humano. Y yo creo que la respuesta es, se puede diferenciar. Es decir, el cerebro es distinto. Está bien. ¿Se puede diferenciar todavía? No, ¿O siempre se va a poder diferenciar? Yo creo que siempre se va a poder diferenciar. Porque, ¿qué es lo que haría para diferenciar si lo que tengo del otro lado es un programa muy bien escrito o una computadora? Yo empezaría por contarle un chiste. Y seguramente el programa no lo entiende el chiste. Porque los chistes juegas de palabras, claro, cosas ilógicas, cosas inesperadas. O cosas sin sentido que hace gracia porque no tiene sentido. Entonces, ese tipo de mecanismos que el cerebro puede usar, yo creo que las computadoras no lo van a poder usar nunca. Creo que están más allá de las posibilidades. Finalmente el humor es un remedio infalible para distinguirnos. Y el humor, la poesía... del resto de las especies, incluyendo la computadora. Sí, del resto de las especies, incluyendo la computadora. Porque la visión que existía o que se divulgaba era la computadora supera al cerebro humano, es más rápida, te hace más cálculos, en fin, y ese tipo de cosas. En algunas cosas nos supera ampliamente, en otras no. Por ejemplo... una computadora puede calcular, 10 millones de veces más rápido que yo, haciendo una cuenta en un papel, ni que hablar. Pero en cambio, si se trata de reconocer una música o de reconocer una cara, entonces va más lento que yo.
Entonces quiere decir que ahí hay una diferencia de cómo funciona una y cómo funciona la otra. Si, ¿por qué el cerebro es tan eficiente para reconocer una cara, una música, una imagen, una idea, y tan torpe para calcular, cuando en la computadora son exactamente al revés? Yo digo porque funcionan de manera distinta. Somos complementarios. Somos complementarios. El- La computadora es una herramienta para nosotros. Bueno, ahí está. Eso es. Me acordé de Asimov y también de algunos otros, Bradbury, que murió hace poco, de la computadora terminaba en algunos relatos dominándolo, Claro, ¿no? esa fue el fantasma que se creó, el Claro. fantasma de la ciencia ficción. Sí. Pero la computadora es una pinza con muchas piezas, nada más, ¿no? Es una pinza Una pinza. una pinza mucho más complicada, Claro. con más botones. Pero te hago la pregunta al revés. ¿Se puede decir que el cerebro humano es una computadora, así nomás? El cerebro humano es una computadora y muchas otras cosas más. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, la capacidad para crear, la capacidad para entender las contradicciones, entender los chistes, imaginarse cosas. amar, Sí, también probablemente. tener sentimientos, sí. Tener sentimientos contradictorios, por ejemplo. claro. Eso es un lujo que la computadora no se permite. No se puede porque la computadora es lógica. Claro, ahí está, pero esas computadoras que se van volviendo cada vez más eficientes. Sí, son más eficientes, pero nunca son ilógicas. El ser humano es ilógico. En muchas oportunidades es ilógico, y gracias a que es ilógico puede hacer cosas nuevas. O sea, es como el cuento de Gallego, le gozo cuando me equivoco. Es decir, Exactamente. lo que nos diferencia de la computadora es lo que tenemos de ilógico. De ilógico, exactamente. Lo que tenemos de ilógico es lo que nos refiere. Y eso es lo que nos hace creativos, probablemente. Exactamente. Yo pienso que ahí está la capacidad creadora, ¿no? Es decir, la capacidad para explotar las contradicciones, para decir, no, esto es una contradicción, pero acá debe querer decir algo, ¿no? Efectivamente, aquel gerente, yo no me acuerdo, a ver, porque estoy tratando de recordar el nombre de la compañía, me sale NEC, pero no NEC era, no. Bell, algo parecido, bueno, no importa. El tipo tenía razón, era ilógico pensar que los seres humanos necesitáramos una computadora a nivel doméstico. Era ilógico. Era ilógico, pero Steve Jobs inventó para qué podía servir una computadora a nivel doméstico. Así que él lo que le debería haber dicho es, no me imagino para qué puede... Claro, lo que le faltó fue humildad. Sí, le faltó, es eso, ¿no? No me imagino para qué le puede servir Bueno, a una Steve Jobs computadora. también le faltó humildad y pudo crear un universo nuevo. Sí, también. Pero era un gran creador. Es decir, lamentablemente es una gran pérdida para... Sí. Yo considero que es una gran pérdida para la A humanidad. veces tengo sentimientos contradictorios con Steve. Yo creo que a veces pienso que él creó una cárcel con barrotes de oro, que yo disfruto de alguna manera, pero es algo más que eso. No, es algo Reconozco más. que es algo más que eso, ¿no? Sí, además, ha contribuido a cambiar el mundo más de una vez, ¿no? Con Apple, Con Apple. Sí. por ejemplo. Sí, con el teléfono. Ha cambiado. La computadora personal originalmente es Apple, ¿no? Seguro. Y luego con el teléfono, con la manera de manejar la música, es decir, con la tablet, en fin, lo fue cambiando todo el Bueno, pero tiempo. todavía se escuchan voces de gente que tiene una visión crítica, negativa, porque dicen, bueno, pero todo eso está lleno de cosas que son superficiales, superfluas, que el ser humano en rigor no las necesita para vivir. Por ejemplo, buena parte del éxito de Apple o de tantas otras aplicaciones de la informática tiene que ver con el diseño, tiene que ver con pequeñas cosas que, bueno, disfrutamos porque tenemos gustos sofisticados, no porque lo necesitemos en rigor. Pero disfrutamos porque son lindas, es decir, y nuevamente porque no somos máquinas, es decir, porque es capaces que nos venden algo simplemente porque es lindo, es agradable, está bien hecho, es hermoso y se puede tener hasta como un adorno. Claro, como un cuadro de Goya, pues se me Sí, ocurre ahora, por decirte ejemplo. algo que en su momento era algo que no se necesitaba para vivir, No se necesitaba para vivir. pero terminó generando una relación con el espíritu humano diferente. Exactamente. Sí. Una obra de arte. Exactamente, es decir, esa es la capacidad que tiene el cerebro que tienen los seres humanos por encima de las máquinas, ¿no? Claro, y quizás ahí también esté la novedad. Una cosa es un PC común, PC o y otra cosa es una máquina Apple con su entorno que tiene toda una serie de cuestiones vinculadas a la creación, a la creatividad. Sí, sin duda. Y sí, además es cierto que Steve Jobs despierta amores y odios.
también lo despierta Bill Gates, ¿eh? Sí, claro, En el claro. otro extremo también lo despierta. En general son complementarios, ¿no? Sí, y también lo despertaron Newton, Sí, Galileo y... es decir, toda persona que realmente hace algo importante despierta las ambas cosas, amores y odios. Claro. Si quiere decir que el ser humano sigue siendo contradictorio. Claro, ya a esta altura obviamente parece un camino que no tiene retorno, me refiero al del mundo digitalizado. No, claro, yo creo que no tiene retorno. Es como decir, podemos vivir sin electricidad o podemos vivir sin agua corriente. No tiene retorno. Claro, podemos, lo que preferimos vivir con eso. Sí, podemos vivir un tiempito. Claro, claro. Sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Juan Grompone. El portero, Claro. todo, ¿no? Pero entonces, en definitiva, tenemos que acostumbrarnos a un mundo en que vamos derecho a lo que nos interesa y recorremos alrededor de lo que nos interesa. Es decir, a nadie se le puede ocurrir conocer toda Internet. Bueno, lo que pasa es que, claro, yo soy periodista y le viste que como somos los periodistas, que algunos dicen que somos especialistas en variedades o En generalidad. en generalidades. Entonces entras por una puerta, entras por un tema y te va abriendo otras y terminás en otra cosa que no tiene nada que ver. Ese ¿no? es el laberinto. Ese es el laberinto. Ese es el laberinto. Pero claro. terminás descubriendo y aprendiendo cosas que no tenías fantásticas. previsto. Claro. A la vuelta de la esquina hay cosas fantásticas. Uno empieza a buscar una cosa que le interesaba directamente y se encuentra con una mucho más interesante y que no sospechaba que existía, ¿no? En la enciclopedia uno va a lo que le interesa, va al punto que le interesa, no la lee en orden. Bueno, Internet es una gran enciclopedia y el mundo en el cual vivimos es un gran laberinto. No, y en el por cual- suerte existe Google, porque si no, no encontraríamos nada. Eso ¿no? es lo que permite encontrar las cosas, ni que hablar. Pero en realidad el mecanismo Es el que hacemos- el bibliotecario de Internet. sí, es la guía, es el Seguimos conversando con Juan Grompone. Cuando tú planteas el paradigma del laberinto, ¿eso significa que los seres humanos nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en un mundo laberíntico? Sí, claro. Internet es un laberinto. Internet no tiene principio ni fin. Es una malla que se prolonga en todas las direcciones. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a que la información antes venía perfectamente ordenada. Era como un libro que había un índice, había un prólogo, luego se recorrían los capítulos. A nadie se le ocurría leerlo más que en forma ordenada. Pero no, la información no es así. Es decir, una enciclopedia ya nunca fue así.